a grabar entonces. Muy bien. Entonces ahora me escuchan bien, ¿no es cierto? Bien, entonces, como les estaba diciendo, hay que ver la zona topográfica en la cual se toma la temperatura corporal para tener valores que realmente sean fidedignas en relación a la temperatura interna del organismo. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer otros dos términos más, aparte de lo que ya habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Otros dos términos más que se conocen como, eh, ¿dónde tenemos? Como febrícula. Creo que ya tuvimos por aquí tampoco. Ya, entonces la febrícula se considera como la elevación de la temperatura corporal eh, en grado muy leve y por un tiempo no prolongado, por corto tiempo. Esta febrícula se considera desde 37.5 hasta 37.8 como febrícula. Obviamente eso significa que tenemos que indagar cuál es la razón, cuál es la causa de este aumento de la temperatura corporal. Cuando ya llegamos a 37 grados centígrados, perdón, a 38 grados centígrados, ya consideramos como temperatura elevada. Y ahí están todos estos grados que nosotros habíamos mencionado en la anterior clase. O caso contrario, la de Galíndez, que como les dije, sigue todavía en el programa de semiología mencionar esto. Obviamente es antiguo, pero lo seguimos haciendo. Se considera subfebril hasta 37.5, temperatura febril hasta 38.5, fiebre mediana de 35 a 39.5. Hiperpirexia, fíjense, más de 40 grados centígrados, ¿no? Obviamente, si se han dado cuenta, los termómetros, ¿no? Los termómetros que nosotros tenemos, bueno, está en escala Fahrenheit, los termómetros que tenemos, la escala mínima es 32 y la máxima es, perdón, 35 y la máxima es 42, lo que significa que son los extremos compatibles con la vida. No van a encontrar ustedes un termómetro graduado por debajo de 34, 33, 27, porque ya es incompatible con la vida. La temperatura corporal, estoy hablando, no la temperatura del medio ambiente, pero la gente sigue viviendo menos 10, menos 15, menos 20 grados de temperatura ambiente. Y 42 grados, por encima de 42 grados, peor todavía, hay lisis celular. Entonces, esas son las variaciones que van a encontrar ustedes, o las graduaciones, perdón, que van a encontrar en todo termómetro. Ya, en cambio, los termómetros ambientales, esos pues por debajo de cero sigue registrando todavía la graduación. En cambio, en esto no. Bien, entramos a lo que es el concepto de fiebre. Entonces, ya habíamos dicho los valores normales de la temperatura corporal. La fiebre, que se conoce como la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales, que se acompaña de síntomas variados. Ya habíamos mencionado los primeros días cuando hablábamos de lo que es perdón, los signos, síntomas y síndromes, el conjunto de signos y síntomas como síndrome, y ahí tenemos el síndrome febril, habíamos dicho que ese es el aumento de la temperatura corporal, o a consecuencia del aumento de la temperatura corporal que hay dolor de cabeza, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, inapetencia, mioartralgias, malestar general, decaimiento, escalofríos, sudoración. O sea, todo ese conjunto de signos y síntomas son consecuencias de la elevación de la temperatura corporal que nosotros conocemos de manera normal como fiebre. Y en contrapartida, la disminución de la temperatura corporal se conoce como hipotermia. Esta clasificación también es muy antigua, pero hay que mencionarla nomás. Fíjense, dice hipotermia leve de 34, porque muchas veces de 35 para arriba se considera a veces normal, fundamentalmente en las personas de tercera edad. A 28 grados se denomina hipotermia leve, profunda de 28 a 27 y muy profunda debajo de 17. Obviamente estas cosas ya en el organismo no existen. Hemos debido ver en películas simplemente cuando, futuristas, ¿no? Cuando lo ponen a una cámara de crío, no sé qué, criocongelamiento, y después los resucitan a los 20 años, perdón, a los 100 o 200 años en el futuro, etcétera. Eso solamente ocurre en las películas, pero sí para la conservación de algunos órganos, fundamentalmente para trasplantes, etcétera, sí podría utilizarse la hipotermia.
pero después es incompatible con la vida. Y acá tenemos lo que les decía, la febrícula, que es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta, que son unas variaciones de la temperatura ligera y de duración muy breve, hasta 37,8 grados centígrados a partir de 37,5. A eso se denomina febrícula y hay que buscar la causa. Puede ser un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico, etcétera, etcétera. Pero acá hay situaciones que ustedes también tienen que tomar en cuenta porque hay valores. Nosotros no vamos a atender simplemente a personas mayores, que decir de 18 a 60 años. Tenemos que atender a niños recién nacidos, a lactantes, escolares, preescolares, adolescentes y obviamente en la tercera edad. Estos tienen una variación de la temperatura. Fíjense cómo en los recién nacidos, hasta lo que consideramos febrícula se considera normal. ¿Por qué? Porque el metabolismo y la actividad cardíaca del niño o del recién nacido es mayor a la del adulto. No se olviden que la frecuencia cardíaca siempre está por encima de 100, lo que quiere decir que la sangre circula mucho más rápido, por lo tanto la temperatura corporal siempre está un poco más elevada, sin que signifique febrícula. En cambio, en la vejez, fíjense, nos vamos al otro extremo, la temperatura normal se considera 36, que ni siquiera está registrado en los recién nacidos. Entonces, esas variaciones sí tienen que tomar en cuenta bastante, ¿no? Dependiendo qué especialidad va a hacer y todo, pero tienen que conocer nomás las variaciones de la temperatura corporal. Entonces, hay algunas cosas que ustedes tienen que conocer. Hay muchos colegas que lamentablemente ven leucocitosis por decirles, es infección, tiene que tomar antibiótico, pero ¿por qué? O sea, la leucocitosis puede ser un proceso reaccional normal. Lo mismo en la fiebre, ¿no? Aparece fiebre o febrícula o cualquier grado de elevación de temperatura y muchos colegas dicen es infección y tiene que hacerse cultivos y tome antibióticos. En realidad no. Lo que quiero mencionarles es que no toda fiebre o elevación de la temperatura corporal significa infección. ¿Sí? Hay muchos procesos metabólicos hidroelectrolíticos o alteraciones hidroelectrolíticas que pueden causar elevación de la temperatura corporal. Les doy un ejemplo. Perdón. Las alteraciones electrolíticas, la hiponatremia, la hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, pueden provocar alteraciones de la temperatura corporal con elevación de la misma. ¿Sí? Es decir, causar fiebre, pero esos no son infecciones. Las colagenopatías, que son enfermedades autoinmunitarias, entre ellas están la artritis reumatoidea, el lupus como los más conocidos, la enfermedad de Sjögren, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churgi-Strauss y todas un montón de vasculitis, cursan con fiebre o elevación de la temperatura corporal. Y ustedes saben, son enfermedades autoinmunitarias, es decir, no son infecciosas, por lo tanto no requieren antibióticos. Lo mismo los procesos neoplásicos. Por ejemplo, alguien que tenga, qué sé yo, neoplasia de hígado o de páncreas o lo que sea, va a cursar con fiebre y no son infecciones. Por lo tanto, no toda fiebre significa infección, al igual que una leucocitosis no significa infección. Hay que ver algunos otros parámetros más. Entonces, tomando en cuenta esto, chicos, vamos a empezar a hablar de algunas patologías que determinan la formación de algunas curvas térmicas. Se conocen así al gráfico, no a estos, ¿no? Al gráfico que se va generando de acuerdo a la toma y el registro diario que se hace en la hoja especial o el formato especial para el registro de signos vitales, fundamentalmente la temperatura corporal. Como ven, esta imagen es antigua, ¿no? Son fotos de libros antiguos. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos cientos de historias clínicas en los hospitales. No podemos sacar, como dice la literatura. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estas curvas térmicas ya no existen. Les voy a decir el porqué al terminar la clase. Entonces, estas curvas térmicas son las que se registran o las que se dibujan cuando se registra de manera diaria la temperatura corporal. Y en muchas circunstancias la hacemos 3 veces al día en el turno de la mañana, tarde y noche. Estamos hablando que esto lo realiza en realidad la enfermería, pero nosotros debemos corroborar viendo la curva térmica si está ocurriendo o no. Y ese registro diario por parte del personal de enfermería
hace que dibujemos algunas curvas. Pero antes, cada curva térmica tiene tres partes. Uno, el periodo de inicio, que es cuando se comienza la elevación de la temperatura corporal. Es importante para ver si es que inicia de manera progresiva o gradual o de golpe, como en este caso. Fíjense, les voy a mostrar esta curva térmica. Ya, acá hay 35 grados, perdón, no veo yo bien, mis ojos ya no dan. Este es 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 grados. Y hacia este lado está registrado los días. Fíjense, día 19, día 20, día 21, 22, 23 y las horas, mañana, tarde, mañana, tarde. Aquí no están registrando en la noche, obviamente, son cuadros antiguos. Entonces, en este caso, de 36.5, que es lo normal, sube de golpe hasta 39.5. ¿Ya? Entonces, es necesario ver también el periodo de inicio, en qué enfermedades sube de golpe y en qué otras patologías sube de manera progresiva y paulatina en el transcurso de varios días. Entonces, el periodo de inicio es cuando comienza a elevarse la temperatura corporal. Luego tenemos el periodo de estado, que se conoce también como periodo de acné, techo o fastigium o fastigio. Es la máxima temperatura registrable y de acuerdo a su permanencia también recibe diferentes nombres. Fíjense, el periodo de estado es esto. Una vez que ha subido a 39.5, se ha mantenido siempre alto en el transcurso de los días, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta el día 26 siempre ha estado alto. Y finalmente tenemos la última parte, la curva térmica, que es el periodo de la declinación, ¿sí? Es decir, cuando termina la hipertermia. Y en este caso también termina de manera brusca, desde 40, porque aquí está 40, directamente baja a 37.6. Entonces, la terminación también es brusca, o en lisis, que nosotros también llamamos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, toda curva térmica tiene tres etapas o periodos. Periodo de inicio, periodo de estado y el periodo de declinación, terminación o de lisis. Esas son las tres partes de las curvas térmicas. Ahora bien, vamos a ver algunas curvas térmicas. Bueno, acá están los diferentes tipos de termómetros. Algunas curvas térmicas que se dibujan y que son propias de algunas enfermedades. Por eso les decía, no solamente debemos ver el hecho de que la licenciada de enfermería haya registrado no la temperatura corporal o que el interno en la presentación, porque los médicos no hacemos nada, seamos más realistas. Yo ya les he dicho, muchos de ustedes deben tener padre, madre o hermanos ya médicos con especialidad y todo lo demás. Ya no, nosotros no, muchas veces ni revisamos la historia clínica, tenemos que confiar en lo que dice el interno. Y el interno en la evolución dice, para el día de hoy, o anoche presentó una febrícula de 37.8 y ni vemos siquiera la curva térmica para ver si evidentemente has registrado aquello o no. Pero ¿quién tenía que registrar? La personal de enfermería en la noche. Entonces, tendríamos que corroborar, esa es otra parte de nuestra función, pero no lo hacemos. ¿Sí? Me incluyo yo, o sea, todos. Por la premura, hay mucho paciente, ya tenemos que ir luego a consulta, después de la visita, etc. Entonces, se dibujan varios tipos de curvas térmicas. Entre estos tenemos la fiebre continua. Les explico por qué se conoce como fiebre continua. Esto se llama así cuando las variaciones de la temperatura corporal son menores de 1 grado. El ascenso y descenso son graduales y se presenta comúnmente en la fiebre tifoidea o en la salmonela, que también se conoce, en la neumonía y en otros procesos infecciosos. Fíjense esta curva térmica. Acá dice 35, 36, 37, 38. Nuevamente acá está la temperatura corporal o los grados y acá están los días. No se olviden, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. Entonces acá 36.7 más o menos, temperatura normal. Para el día siguiente ya sube a poquitito, 3 grados o sea, 3 grados no 3 grados centígrados, 3 décimas sube a 37, luego va subiendo a 37.1, luego a 37.5, luego a 37.9, baja un poquitito, luego sube de 100 a 38, ¿no? Acá ya sería fiebre. Y
Fíjense que la variación de la temperatura es menor a 1 grado, porque de 36 a 37, esto es 1 grado, de 37 a 38 1 grado, es decir, son ascensos paulatinos, pequeñitos la temperatura. Mañana tarde aquí es 1 día, mañana tarde acá es 8 días, mañana tarde acá es 8 días. Por lo tanto, tarda unos 2 o 3 o más días para llegar al techo o al acme o al fastigio de la máxima temperatura registrable, que es 41. Y para llegar a 41 ha tardado varios días y ha subido poco a poco. Por eso se llama fiebre continua, es decir, continuamente se va elevando. Cuando las variaciones de la temperatura corporal son menores de 1 grado, el ascenso y descenso son graduales y son ejemplo de fiebre tifoidea. Fíjense, asciende de manera gradual, llega al acme o al techo de la hipertermia y luego va descendiendo la temperatura corporal o disminuyendo igual de manera gradual. A eso se llama fiebre continua. ¿En qué casos? Lo más representativo es la fiebre tifoidea y la neumonía bacteriana, estamos hablando. Fiebre continua. También hay otra que se llama fiebre subcontinua, pero eso es cuando las variaciones de la temperatura son menores a 0,5 grados, a 0,5. Son mucho menores todavía esto. Luego tenemos otro tipo de curva, que es la curva térmica que se denomina fiebre remitente. Acá ya se van a dar cuenta que hay mucha variación. Las variaciones de la temperatura son mayores a 1 grado, es decir, tanto el ascenso como el descenso son mayores a 1 grado, pero que al descender la temperatura corporal, ¿no? la toma de temperatura, no llegan a lo normal. A ver, les explico en base a esta imagen, si es que ustedes están viendo. Fíjense, acá empezó de 36,8. Ya, acá está 37 y no ha llegado ahí, 36,8. Esa es la temperatura con la cual inicia el registro. Luego sube a 37,6 o 7, 37,7, menor a 1 grado. Pero el concepto dice mayor a 1 grado. Pero de acá hasta acá, que es 38,8, fíjense, ha sido mayor a 1 grado. Y el descenso acá casi ha sido 2 grados, porque de aquí a aquí es 1 grado y de aquí a aquí es 8 grados. Descenso mayor a 1 grado, ascenso más de 2 grados, 2,1 acá, y lo mismo va dibujándose en el resto de la toma y registro de la temperatura corporal. Entonces, eso quiere decir cuando hablamos de variaciones de la temperatura mayores a 1 grado. Fíjense, el registro es mayor, el descenso y el ascenso. Y hay otra cosita más que lo caracteriza, dice que al descender no llegan a lo normal. Fíjense, empezó aquí y ninguno de los descensos, ¿sí? Aquí hay otro descenso, aquí hay otro descenso y acá hay otro descenso. Ninguno de estos descensos ha llegado al nivel de la temperatura normal que tenía el paciente, 36,8. Fíjense, ninguno ha llegado hasta ahí, salvo cuando ya ha bajado y ya terminado toda la fiebre. En transcurso de varios días, 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 8 días en realidad ha estado con temperatura alta, perdón, menos el 1, en el 2 ya había 6, 7 días con temperatura alta y esto ya bajó. Entonces, a eso se llama fiebre remitente, cuando las variaciones de la temperatura corporal son mayores a 1 grado, es decir, tanto el descenso y el ascenso, pero que al descender no llegan a lo normal, como les estoy mostrando. Eso se llama fiebre remitente. ¿Ya? Ejemplo, infecciones más severas que las que hemos hablado acá, tifoidea y neumonía. Acá septicemia, sepsis o infección generalizada, quiere decir septicemia, y la bronconeumonía, que es diferente a la neumonía, que es solamente un proceso inflamatorio infeccioso del parenquima pulmonar. En cambio, la bronconeumonía ya es un terreno más extenso porque afecta también a los bronquios, no solamente la infección afecta a los alvéolos o al parenquima pulmonar. Infecciones más severas. Fiebre remitente. Luego tenemos otra curva térmica que se conoce como fiebre intermitente. La fiebre intermitente, vamos a leer primero el concepto, dice, son variaciones mayores a 1 grado y que al descender alcanzan lo normal o bajan aún más. Es más o menos parecido a esto, pero acá era que no llegan a lo normal. En cambio acá llegan a lo normal o descienden o bajan más. Fíjense nuevamente en esta curva térmica que por la antigüedad ya les he dicho, no podemos sacar porque ya no hay estas curvas térmicas en pacientes actualmente, salvo en la tuberculosis. Ahorita les explico. Dice, variaciones mayores a 1 grado.
De aquí a aquí es 1 grado, fíjense, de acá a acá es 8 grados, entonces fíjense, desde acá 1, 2, casi 3 grados de elevación brusca de la temperatura, el descenso lo mismo, 3 grados más o menos de acá, 1, 2, 3, casi 4 grados con esto y lo mismo el descenso, y acá más todavía, 1, 2, 3, 3.5 y desciende casi 4.5 y lo mismo, ¿no? Entonces, por eso se dice variaciones de la temperatura corporal mayores a 1 grado. La segunda parte, y que al descender alcanzan lo normal o bajan más. Fíjense, acá inició con 30 y... Esto es 35, 36, yo ya no veo, van a disculpar, esto es 40, 39, 38, 30, 36.9. Acá está 36, esto es 36.9. Con eso empieza la temperatura del paciente o el registro y después asciende bruscamente hacia arriba, desciende, fíjense acá ha descendido por debajo del valor normal que era 36.9. Acá está ya 36.5 más o menos o 36.6. Luego asciende nuevamente, baja y acá baja mucho más. Acá baja muchísimo más, casi directamente a 36 ha bajado de lo que era 36.9. Por eso dice, al descender alcanzan lo normal o descienden muchísimo más. Fíjense, ha descendido mucho más en este tipo de registros la temperatura corporal. A eso se llama intermitente. Ejemplo, lo más común y que nosotros tenemos en nuestro medio, no en Sucre, obviamente, en el oriente boliviano, Beni fundamentalmente, Pando y en algunas regiones de Santa Cruz, como es el paludismo o la malaria. Procesos de encapsulamiento de infecciones como es el absceso pulmonar o el absceso hepático. Estas curvas sí se registran con ascenso brusco, descenso brusco y en el descenso lo que hacen es disminuir por debajo o llegar o bajar aún más de la temperatura corporal normal que tenía el paciente. Fiebre intermitente. Luego tenemos la llamada fiebre recurrente. ¿Ya? En esta fiebre recurrente, la característica es la siguiente. Hay ascenso y descenso bruscos. Fíjense, en este caso 35, dice aquí 35.6. Ya con eso empieza el registro de la temperatura y de repente asciende de 36.8 que está acá, asciende a 40.2. Eso quiere decir ascenso brusco. Y dice descenso brusco. Fíjense, en otro día, obviamente es otro día. De 39 que está aquí, desciende directamente a 36.7, que es temperatura normal. Lo mismo, sube bruscamente, desciende bruscamente. Ah, pero hay otra partecita. Periodo de estado en meseta. En meseta quiere decir que dura la hipertermia varios días. Seguida de una fase apirética. Fíjense, acá sube de manera brusca y se mantiene la temperatura alta durante varios días, porque esto es mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde. Son más o menos 2 días o 3 días que está durando acá la temperatura alta, porque acá está 39, nunca ha bajado a lo normal, ¿no? Varios días con temperatura alta, formando una especie de mesetas en geografía, creo que enseñaban en colegio, no sé si se acuerdan de las valles, mesetas y todo, como las mesetas acá están formando una meseta, por eso se llama también fiebre en meseta, a la fiebre recurrente. Ascenso brusco, periodo de estado en meseta, es decir, que se mantiene varios días con fiebre. Descenso brusco, una fase apirética, acá está dice una fase apirética sin fiebre, donde hay varios días, igual 3 días sin nada de fiebre, porque es lo más alto, 37.4, que todavía sigue siendo normal. Luego, nuevamente un ascenso brusco, otra fiebre o periodo de estado en meseta, luego otro descenso brusco, otra fase apirética. Es decir, ese es el comportamiento paulatino y progresivo de la enfermedad, el dibujo en la curva térmica del registro diario de la temperatura corporal. Ejemplo, lo que no tenemos nosotros, la fiebre española, la brucelosis, enfermedades de la, ¿cómo es esto? De las fiebres rocosas, rocallosas que han debido mencionar en bacteriología, me parece, ¿no? Entonces, no tenemos, pero ese tipo de registro de temperatura se produce en este tipo de enfermedades. Fiebre recurrente, no se olvide. Luego tenemos la fiebre ondulante, donde el ascenso y el descenso es lento, y el periodo de estado es continuo, con periodos de apirexia muy cortos, parecería el anterior, pero acá el ascenso y descenso es brusco, ascenso brusco, descenso brusco. En cambio acá el ascenso y descenso es lento. Fíjense, este paciente ha empezado con fiebre, 38.7, esa es temperatura alta, ¿no?
Fíjense cómo va disminuyendo poquito a poquitito, no bruscamente como en este caso, o aumenta bruscamente o disminuye bruscamente, sino poco a poco. Y acá estos días no ha tenido fiebre, luego otra vez sube poquito a poquito y se mantiene 2 o 3 días con temperatura corporal alta y luego nuevamente baja poco a poco, de tal suerte que se va formando una especie de onda, ¿sí? Fíjense, una especie de ola u onda, por eso se llama fiebre ondulante, o también en algunos libros van a encontrar como fiebre en dromedario, haciendo, digamos, una referencia, una comparación con las jorobas, creo, del camello o del dromedario, que creo que hay una diferencia entre el camello que tiene una sola joroba y el dromedario que tiene 2 jorobas. Que yo sepa, no es lo mismo un camello y un dromedario, ¿no? Entonces, acá hay ascenso y descenso progresivo, paulatino, una fase apirética, lo mismo el ascenso lento y el descenso lento y va generando una especie de ondas. Por eso se llama fiebre ondulante. ¿En qué caso se presenta? En lo que nosotros mismos tenemos bastante en nuestro medio, como las enfermedades de la enfermedad de Hodgkin, que son procesos neoplásicos del sistema linfático, y las endocarditis, la endocarditis bacteriana, perdón, que es un proceso infeccioso serio y severo del pericardio. Entonces, perdón, del endocardio, no del pericardio, ¿no? Como la formación de vegetación. No se olviden. Fiebre ondulante, ascenso y descenso lento, periodo de estado continuo y periodos de apirexia cortos. Dibuja una especie de ondas, por eso se llama fiebre ondulante. Ejemplo, enfermedad de Hodgkin y endocarditis bacteriana. Luego tenemos la fiebre éctica, o en agujas también se denomina esta fiebre. Tiene ascenso y descenso brusco o en agujas. Fíjense, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, no hay periodo de estado, no hay nada. Sube, baja. Es de tal suerte que va a ir formando una especie de agujas. Bueno, en realidad no es agujas, no parece no sé qué, pero se llama así porque tienes un ascenso brusco, no hay periodo de estado, descenso brusco. Fiebre se eleva, baja, se eleva, baja. Y esto es típico de la tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Tuberculosis pulmonar fundamentalmente, o una tuberculosis extrapulmonar también. Y en los casos de infección del peritoneo o peritonitis, que no se puede controlar. Ahora bien, con eso terminamos esto del dibujo y las curvas técnicas. Y les decía, ¿por qué no vamos a encontrar ya actualmente ese tipo de curvas térmicas? Primero, hemos perdido la costumbre de ver lo que registra enfermería. No nos interesa si ha colocado, nosotros podemos colocar 3.000 centímetros cúbicos de solución fisiológica para 24 horas. Y tenemos que ver si es que enfermería ha cumplido o no. Y no vemos nosotros las hojas de enfermería. Por ahí esos 3.000 que eran para 24 horas, el paciente lo ha abierto su vía y esos 3.000 que eran para 24 horas lo ha metido en media mañana, digamos, porque los pacientes purgan esta situación. Ha habido un descuido de enfermería y lo mismo, o se ha salido la vía o se ha tapado la vía y esos 3.000 que deberían de entrar, no ha entrado ni 500 porque no han podido canalizar otra vía. No, hemos perdido la costumbre los médicos en primer lugar de ver el registro de enfermería para ver si realmente están cumpliendo con las indicaciones, están tomando signos vitales, están registrando bien o no. Esa es una de las debilidades que son inherentes al médico. ¿Por qué no podemos encontrar ya este tipo de registro? Segundo, todas las enfermedades que hemos hablado, señores estudiantes, enfermedad de Hodgkin, endocarditis, brucelosis, paludismo, o lo que sea, cualquiera de estas enfermedades que tienen estas curvas técnicas, ya no la vamos a encontrar, porque si se fijan, para que dibuje esta curva técnica tenemos que tener 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7 días. Si vemos esto, es lo mismo, 1 día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí por ejemplo son 12 días. Entonces imagínense, nosotros ni bien se eleva la temperatura corporal, ¿qué hacemos? Damos pues antitérmicos, antipiréticos. Desde el primer día iniciamos el tratamiento. Entonces, si estamos iniciando el tratamiento para una endocarditis, por ejemplo, con una fiebre elevada y una infección severa demostrada por cultivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vía,
ceposo, oxigenoterapia, plan de hidratación parenteral y antibióticos, porque son procesos infecciosos. Entonces, iniciamos y el antibiótico ya empieza a actuar a partir de las 24 o 48 horas. Por lo tanto, ya va a empezar a actuar sobre las bacterias. Y si no hay bacterias, no hay proceso infeccioso que todavía esté queriendo elevar la temperatura corporal, entonces lo cortamos directamente en el segundo o tercer periodo gracias al tratamiento, o segundo o tercer día, perdón, gracias al tratamiento. O en su defecto, aunque no esté actuando el antibiótico todavía, si damos antitérmicos, obviamente que estamos bajando la temperatura corporal y este comportamiento natural de la enfermedad o de la curva térmica por la enfermedad ya no se registra. ¿No? Porque sería pues incongruente que por ver simplemente la curva térmica nos digamos, no vamos a dar ningún antitérmico y ningún antibiótico para ver si de verdad se trata de una endocarditis. Es que queremos ver con la curva térmica. No, eso ya ha quedado obsoleto, señores estudiantes. Por eso estas diapositivas son de libros antiguos, cuando todavía no había el manejo de antibióticos, no había antibióticos de última generación, no había medios de diagnóstico, etcétera. Tiene un interés todavía histórico, pero se sigue manejando en base a que nosotros requerimos una especie de conocimiento médico de cómo era el comportamiento de las enfermedades. Es obvio, si un paciente tiene tuberculosis y la fiebre está en éctica o en agujas, como en este caso, no voy a esperar pues varios días para que haga esto. Directamente le voy a dar tratamiento para la tuberculosis y le voy a poner con horario los antitérmicos, de tal suerte que ya no va a haber elevación de la temperatura, o si hay será esporádico y ya no va a dibujar este tipo eh, gráficas que estamos mostrando. Entonces, esas son las dos situaciones. Es obvio que nosotros no podemos dejar de dar antipiréticos ante un paciente con fiebre, por lo tanto ya cortamos directamente, de hecho, que se dibuje este tipo de gráficas. Muy bien, con eso terminamos la parte de temperatura corporal y sus variaciones en base a la fiebre y los registros que hemos mencionado. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, respecto a esto. Adelante. Hola, adelante, chicos. ¿Tienen alguna duda? No, doctor, creo que está todo claro. Bien. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ir a la segunda parte de signos vitales. Tenemos algunos minutitos más. Ya. Bien. Ahora entramos en el estudio de otro signo vital que es muy importante y que generalmente lo consideran que como si el servicio de enfermería es el único responsable de esto. Fíjense, en esta misma imagen, que hay una licenciada en enfermería que está estudiando o tomando el pulso arterial. Pero el pulso es fundamental para los médicos porque solamente con el pulso, chicos, se puede hacer diagnóstico de patologías cardíacas. Solamente con la toma del pulso arterial. Y se los voy a demostrar a medida que vayamos avanzando viendo las clases. A ver, díganme, ¿quién de ustedes me puede dar el concepto de pulso? ¿Qué es pulso arterial? A ver, adelante, chicos. Vamos, díganme. ¿Nadie se anima? Doctor, Adelante. es la fuerza ejercida por la sangre en la pared arterial. Ya, sí, está bien. Está determinada por la llegada de de una ola de sangre, de una cierta cantidad de sangre expulsada por cada sístole ventricular hacia una arteria periférica donde ustedes están tomando la presión. Obviamente la característica es que tiene que estar sobre una superficie comprimible como un plano muscular o un plano óseo. Está muy bien. A eso se llama pulso arterial y tiene varias características. Quizás ustedes han leído de que tiene muchas características más en relación a las que están en su diapositiva. Están viendo las diapositivas, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿qué características debemos estudiar del pulso? Dice la frecuencia, la amplitud, el ritmo, tensión o dureza. Hay algunos que ponen también la intensidad ahí, ¿no?
y hay otros que ponen la velocidad también ahí. Pero si se dan cuenta, la amplitud para mí es lo mismo que intensidad, aunque digan que no, ya vamos a ver en los conceptos. ¿Y qué características debemos estudiar en el pulso arterial? Y es tan importante, les vuelvo a decir, con solamente tomar o registrar un pulso, nosotros nos damos cuenta si el corazón está normal, ¿no? Es decir, la intensidad de pulso, la amplitud de pulso es normal, la frecuencia de pulso es normal, tiene una regularidad o no, en este caso se conoce como ritmo, para decir que el corazón está normal. Pero si encontramos algún tipo de pulso, señores estudiantes, es diagnóstico. Vamos a ver, por ejemplo, que las extrasístoles se diagnostican con el pulso. La fibrilación auricular se diagnostica con el pulso. Las taquicardias supraventriculares se diagnostican con el pulso. Obviamente se corrobora con el electrocardiograma y todo lo demás, pero simplemente con la toma de signos vitales nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Bien, bueno, tenemos menos de un minuto. Para la próxima clase, chicos, por favor lean las características, qué quiere decir todo esto y qué alteraciones existe en el ritmo de pulso. Y también lean ya frecuencia respiratoria y presión arterial. La próxima clase tenemos que terminar sí o sí signos vitales para entrar ya directamente al examen regional del cuerpo e ir avanzando así en lo que es el contenido temático de la asignatura. Vamos a quedar ahí, chicos, por favor. Estudien para la próxima clase lo que les he dicho, signos vitales y algunas alteraciones que vamos a hablar. Bien, si no hay ninguna duda hasta aquí, chicos, quedamos aquí y